Estamos con José Manuel Pastor, vicedecano de Prácticas, Relaciones con la Empresa y Economía de la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia, que en estos momentos celebra su 13º Foro de Empleo y Emprendimiento. José Manuel, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son los objetivos de este Foro de Empleo y Emprendimiento? Bueno, pues el objetivo final es mejorar las condiciones de inserción laboral de los titulados que produce la facultad, produce entre comillas, evidentemente. Tenemos 5 titulaciones, 5 grados y un doble grado en ADE Derecho y bueno, sabemos lo difícil que está ahora mismo encontrar trabajo y el que lo encuentra en las condiciones, pues aquí se hacen un conjunto de actividades para desde cómo elaborar un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista personal, cómo mejorar tu propia marca, y luego si uno decide pues, montar una empresa, qué hay que hacer, cuáles son los pasos para montar una empresa, cómo conseguir los fondos. Aparte de los espacios expositivos normales que suele tener un foro de estas características, pues hay alrededor de 40 actividades en este sentido, todas ellas encaminadas a mejorar la inserción laboral de los titulados en sentido amplio, encontrar trabajo y en condiciones adecuadas a su formación y a lo que han estudiado. ¿Cuáles son las novedades que habéis introducido este año? Pues este año, aparte de haber incrementado el número de patrocinadores y expositores, pues tenemos me gustaría destacar la mesa redonda que acabamos de tener de partidos políticos, donde bajo la temática del empleo, que ha tenido un éxito, pues habrá alrededor de 250 personas, más las que estaban de pie. Luego también tenemos un córner del emprendedor, donde algunas empresas montadas, en concreto 5 empresas montadas por nuestros titulados, pues están mostrándose, son jóvenes, pero ya tienen empresas montadas y tienen su propio, no es un proyecto empresarial, sino que ya es una realidad, desde sectores tan diferentes como la telefonía móvil, hay una empresa que hace hidromiel, otra que gestiona alojamiento para los estudiantes Erasmus que vienen a Valencia. Quiero recordar que la Universidad de Valencia es la segunda de Europa y por tanto del mundo en recepción de Erasmus y nuestro centro es el primero de España. Si nos juntáramos con la Universidad Politécnica seríamos el primer centro de España en recepción y envío de Erasmus y por tanto pues estos estudiantes han detectado una necesidad que es encontrar alojamiento para estos estudiantes que vienen un poco perdidos. Otra empresa también de gestión de coaching, de estos que quieren para cuando van a entrenar, pues si uno es un portal de búsqueda de entrenadores personales con el precio, con la especialidad, con la foto del entrenador, una herramienta web muy interesante. Esta sería, yo diría, la principal novedad. Aparte de, hemos hecho coincidir el foro de empleo con el programa Coneixer de la universidad, que es un programa en el cual vienen estudiantes de toda la comunidad, principalmente de Valencia, a conocer la universidad y ha sido una oportunidad única para que ellos vieran lo que es nuestro centro y la cantidad de actividades que hacemos. Y tras una mañana de actividad, ¿cuál es el balance provisional que hace? Estoy muy contento, tú mismo habrás podido comprobar la gran afluencia de público. No solamente tenemos aquí en el hall, sino tenemos tres salas que la mayoría de ellas están llenas. Ha habido un acogimiento por parte del estudiante y titulado pues, muy importante. Incluso me congratula ver que hay algunos, porque lo he visto en la mesa de los partidos políticos, estudiantes de Derecho que se han acercado de otras facultades aquí al foro, porque evidentemente es un foro abierto, aunque sea para nuestros titulados, pues un foro abierto a cualquier titulación de la Universidad de Valencia. Cualquier titulado y cualquier persona del público en general está invitada a participar. Hablemos de cifras. Ha hablado de la recepción de Erasmus, que es la segunda facultad de España en recepción de Erasmus. Es también una de las facultades de economía más grandes de Europa. ¿Podría resumirnos la facultad de economía en números? En números, tenemos a más de 8.000 estudiantes entre nuestras 5 titulaciones, más el doble grado de ADE Derecho. Tenemos dobles titulaciones universitarias con convenios con muchas otras universidades. Es un aspecto interesante que a lo mejor alguna gente no lo conoce, y es que un estudiante que hace una doble titulación es graduado, por ejemplo, en ADE por la Universidad de Valencia y graduado en ADE por la Universidad de Nantes, por ejemplo, o la de Hertfordshire en el Reino Unido. Tenemos 15 másteres oficiales, diríamos que somos el centro con más másteres oficiales de toda la Comunidad Valenciana en el ámbito de economía. Tenemos, es una universidad que en el ámbito de la economía, que sería nuestro centro, es la facultad, por tanto, que sería en el ámbito de la economía la segunda de España en el ranking de Shanghái, y la primera es la Pompeu Fabra de Barcelona.
La Pompeu Fabra es una universidad que no es una universidad pública al uso, sino que cuenta con mejores condiciones, más fondos por estudiante y por profesor. Por tanto, digamos que compartir segundo puesto con la Carlos III de Madrid y solamente por detrás de la Pompeu Fabra nos pondría por delante, podríamos decir que somos la primera universidad pública entre las, digamos, normales, entre comillas, del ámbito español. Por tanto, es una cifra que dice mucho de la calidad de nuestro profesorado y de la calidad de la enseñanza que transmitimos a nuestros estudiantes. 350 profesores. Yo creo que bueno, pues las cifras lo dicen todo. Vamos a hacer ahora 50 años, consolidarnos como un centro pionero en la enseñanza de la economía en la Comunidad Valenciana. José Manuel Pastor, vicedecano de Prácticas, Relaciones con la Empresa y Economía de la Facultad de Economía. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ustedes.